9:40 de la tarde comenzamos en Noticias Telemedellín con nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Como lo habíamos anunciado antes del corte, hoy hablaremos de la formalización de predios y los derechos de propiedad sobre la tierra. Recuerden, la línea está abierta a partir de este momento, 441-2100, pueden llamarnos desde Medellín, y la línea gratuita nacional es 018.000 41 40 99. Tenemos como siempre invitados que van a ayudar a los televidentes a aclarar todas sus preguntas sobre este tema. Están con nosotros hoy Julián Zambrano, él es abogado de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, y también esta tarde, como representante de la Fundación Forjando Futuros, está con nosotros Felipe Maldonado. Bueno, bienvenidos a esta sección de restitución de tierras. Hoy vamos a hablar, como lo decíamos, de esa formalización de predios y los derechos de propiedad. Me imagino que habrá muchas preguntas de los televidentes. Empecemos haciendo, digamos, un recorderis, una vez de todos estos términos y de conceptos que están ligados a la restitución de tierra, porque hemos hablado en secciones anteriores de la diferencia entre un propietario, un ocupante y un poseedor. Recordémosle a los televidentes esa diferencia para comenzar. Bueno, muy importante establecer la diferencia y que quede totalmente claro. Primero, porque tienen derecho a reclamar o acudir a la restitución de tierras solo los propietarios, los poseedores y los ocupantes. No aplican arrendatarios, por ejemplo, a medianeros, esas otras figuras no. Propietarios, poseedores y ocupantes, que con ocasión del conflicto armado hayan sufrido o hayan sido obligados a abandonar forzadamente su tierra o hayan sido despojados, con posterioridad al 1 de enero de 1991. ¿Quién es propietario? Casi todos relacionamos nuestra relación con los predios, con la tierra, como si fuésemos propietarios, ¿cierto? No diferenciamos si somos poseedores, ocupantes, sino que creemos y que somos dueños y propietarios, pero jurídicamente hay que diferenciarlo. Propietario es aquel que tiene un título inscrito en la Oficina de Registros Públicos, es decir, que tiene una escritura de compraventa, una resolución de adjudicación del INCORA o del INCODER, una partición de una sucesión, una herencia ya liquidada, en fin, una sucesión, y la inscribió en la oficina de registro. Solo una vez inscrito ese título en la oficina de registro, se adquiere, con la inscripción, se adquiere la categoría de propietario. Poseedor, a diferencia del propietario, es aquel que tiene una relación con la tierra de hecho. Es decir, que la explota, la trabaja con ánimo de señor y dueño, pero no tiene un título inscrito. Puede tener una carta-venta, una promesa de compraventa, una escritura inclusive no inscrita en la oficina de registros, o negoció la tierra de palabra y está ahí ocupando la tierra, explotando la tierra como poseedor, con ánimo de señor y dueño. Y ocupante es aquella persona que se encuentra explotando personalmente un territorio, un terreno, una propiedad, una parcela baldía, es decir, de propiedad de la nación. Más adelante aclaramos si todos los terrenos de la nación son terrenos baldíos y nos vas a contar más al respecto. Vamos a recibir a Arcesio, que está con nosotros esta tarde en Noticias Telemedellín. Adelante, Arcesio, ¿cuál es su caso? Cuéntenos su pregunta, lo escuchan. Sí, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que yo hacía tiempo tenía una inquietud, que a mi papá le tocó lo de la chusma en el 40 y pico, cuando esa guerra absurda entre conservadores y liberales, que ahí fue donde surgieron los grandes terratenientes que hoy en día existen. Entonces a él le mataron, mi abuelo lo mataron, a mi papá casi lo matan y lo desplazaron. A ellos les tocó venirse unos días para Popayán, después ya estuvieron en Cali y nunca pudieron más volver a esa zona donde ellos tenían varias fincas, ¿cierto? Entonces eso lo tuvieron que prácticamente regalar, pero no sino porque no podían volver. Entonces, no sé, yo la estás consultando con alguien de Bogotá, me dijo que eso de pronto se podía reclamar, ¿cierto? Ya mi papá falleció, hace un año falleció, entonces no sé si eso de pronto se puede hablar, no se puede hablar, es más, yo ni conozco eso por allá, pero como un homenaje a él me gustaría de pronto averiguar eso. Pues Arcesio, gracias por llamarnos. Quédese en la línea por si alguno de los abogados tiene alguna pregunta para usted. El caso de Arcesio, hablamos ya de 1940 y punta. Arcesio nos está planteando... El tema del tiempo no está delimitado ya por la ley de víctimas. Claro. En la ley 1448, llamada de víctimas y restitución de tierras, tiene unos límites temporales. Es necesario, Arcesio, que usted conozca que en el marco de esa ley
se estableció que los hechos victimizantes que ocasionaron el despojo o el abandono de la tierra debieron haber sucedido con posterioridad al 1 de enero de 1991. Es decir, que los despojos o abandonos históricos del conflicto nuestro no están cubiertos en su totalidad. Hay un límite temporal con algunas razones que en la libertad de legislación que tiene el Congreso se propusieron, y esa es la fecha límite, es decir, hechos acontecidos con posterioridad al 1 de enero de 1991. De ahí para atrás tendrá derecho a digamos que a un enaltecimiento del nombre, de la dignidad de la víctima, pero no hay derechos patrimoniales derivados. La respuesta entonces es muy clara, no tiene cómo acceder no aplica la ley de víctimas. Hablábamos del tema de los terrenos baldíos. Julián, ¿nos puede aclarar un poco cuáles son esos terrenos del Estado que son considerados baldíos y cuáles no? Bueno, el tema de baldíos, más que propiamente ser un tema de bienes del Estado, son bienes que no tienen dueño. Lo que pasa es que las constantes reformas que se han hecho a las leyes han dicho que todo bien inmueble que no tenga dueño aparente, pues esos bienes serán del Estado. Sin embargo, no toda persona que explote económicamente un bien baldío puede hacerse dueño de este, ¿sí? Tenemos el caso, por ejemplo, de las personas que están explotando bienes que se encuentran ubicados en reservas forestales, o por ejemplo, personas que están explotando los llamados bienes de uso público, los parques, las carreteras. Entonces, por más de que esa persona esté ahí, que tenga un ánimo de apropiarse de él, no podrá hacerlo porque la ley lo impide. Muy bien, vamos a ver una nota que nos han preparado los realizadores de la sección de víctimas y restitución de tierras, que tiene que ver con una pregunta común que se hacen los televidentes y las personas que están interesadas en este tema. Tiene que ver con el tema de si al restituirse ese bien se entregan las mismas condiciones, es decir, que si los predios están o no legalizados, tiene los documentos la persona, al restituirse se entrega en las mismas condiciones. Vamos a ver, aclarando un poco este panorama y seguimos conversando del tema. Si no se tenían legalizados los documentos del predio, al restituirse se entrega en las mismas condiciones. Preferiblemente no. La ley de víctimas busca que las personas a las que se les restituya un predio tengan la seguridad de que no les será nuevamente arrebatado como garantía de no repetición. Por esto se buscará siempre que sea posible que las personas al final del proceso tengan los títulos de propiedad a su nombre. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Recibimos a un nuevo televidente, está con nosotros Alirio. Buenas tardes, Alirio, ¿de dónde nos llama? ¿Cuál es su pregunta? Muy buenas tardes, de Belén te llamo, y la pregunta mía es la siguiente. Lo que pasa es que nosotros tenemos unos terrenos por ahí unos 18, 17 años más o menos. Resulta de que hace un año el dueño de los terrenos nos citó a fiscalía, en la cual el dueño de los terrenos nos dio los terrenos con papeles de fiscalía y de casa de gobierno. ¿Qué posibilidades hay de sobresacarle directamente las escrituras para papeles? Esa es mi pregunta. ¿Si se puede o no se puede? ¿Lo citó a dónde, perdón? De Altavista. Yo quisiera hacer una pregunta al señor. Alirio. Alirio, el caso que usted nos narra tiene que ver con el fenómeno de violencia que vive Medellín, con el conflicto interno, ¿o es No. Esa parte de eso. ¿Es un problema que usted tiene personal, digamos, de vecinos? No, lo que pasa es que nosotros hace 17 años teníamos unos terrenos sembrados, pues, ¿entiende? Entonces el dueño del terreno nos mandó a fiscalía, en la cual, en fiscalía, él nos da los terrenos. Se debía darnos los terrenos con papeles de fiscalía. Yo lo que quiero saber si le podemos sacar las escrituras a esto.
Les entregaron los terrenos que ellos estaban con sembrando. con papeles de fiscalía. Unos Donde papeles de ustedes- fiscalía. Al parecer lo que pasó ahí fue una conciliación ante la fiscalía, lo que entiendo yo, en donde el propietario pues hace entrega o reconoce la condición de poseedor que tiene usted y su familia, ¿cierto? Exacto, muy exacto. Bueno, de todas formas, pues, lo primero que habría que aclarar es que la unidad de restitución de tierra se encarga de todos los asuntos que tengan que ver con pérdidas, ya sea por despojo o abandono, ocasionados por el conflicto armado. No. Sin embargo, qué pena. Sin embargo, pues usted puede acudir ante un consultorio jurídico, conseguir un abogado particular para adelantar un proceso que en este caso se llamaría un proceso de pertenencia, que busca que todas aquellas personas que, si bien han tenido esa posesión y han tenido esa tenencia de ese bien con ese ánimo de señor y dueño, pero que les hace falta esos requisitos, pues puedan acceder a formalizar ya propiamente su predio. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Alirio, gracias por llamar. Sigamos entonces conversando de lo que pasa después, una vez es restituido ese predio. Recordemos primero los hechos victimizantes que están ligados a la restitución de tierra. Por ejemplo, hablemos de la diferencia entre abandono y despojo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? Y hablemos de esa formalización, cómo se lleva a cabo, porque lo importante que hay detrás de la ley de restitución de tierras es que esa formalización pues llegue a buen término. Bueno, Sí, el fin de la ley, por su característica de transicional y por estar salvando circunstancias del conflicto, persigue mejorar, sanear y definir seguridad jurídica en el procedimiento. Eso significa que si el juez puede mejorarle las condiciones de relación de la víctima con la tierra en su decisión y las condiciones se dan, lo hace. Me explico. Si quien reclama la tierra era poseedor al momento del despojo y el juez, al analizar el proceso y las circunstancias del caso, determina que se cumplieron los requisitos de tiempo y materiales de explotación del predio, directamente o a través de terceros o por el despojador, que el tiempo le suma a la víctima, el juez decide que prescriba a su favor el dominio de ese predio y le mejora la condición, lo convierte de poseedor a propietario. El juez decide mejorarle la condición jurídica y ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos inscribir esa decisión en el folio de matrícula y el reclamante mejoraría su condición de poseedor a propietario. Igual con los ocupantes. Si las condiciones se dan, le ordena al INCODER, que es la entidad competente para el tema, adjudicarle a la víctima reclamante el predio, de tal manera que ya no será ocupante, sino será propietario una vez inscriba la resolución. Vamos a recibir a María. María, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Cuéntenos su caso. Adelante, la escuchamos. Buenas tardes. Niña, mira, lo que pasa es que yo quería preguntarte, mis abuelos tenían una casa y entonces el gobierno la dio pues como a vender o algo así, por lo que se debía mucho impuesto, ¿cierto? Entonces una tía mía tenía la posibilidad de pagar, pero mi abuelo está vivo, no, mi abuela está muerta, pero mi abuelo estaba vivo. De mi abuela no tenía cómo pagar eso ni nada, de mi tía pagó todo. Entonces empezaron a llegar los recibos y todas las cosas a nombre de mi tía. Mi tía falleció y entonces ahora el inconveniente es que mis primos están pues reclamando pues las herencias y todo eso. Entonces el abogado le dice que él no va a poner esa casa sobre la herencia, que porque eso fue un terreno mal habido. Entonces yo digo que por qué, sabiendo que fue pues algo legalmente, él puso todos los papeles a nombre, o sea, llegan a nombre de mi tía. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿A dónde podemos ir? A averiguar pues de todo, o sea, solo tenemos que los impuestos llegan a nombre de mi tía. ¿Dónde podemos ir a ver si la casa que va a nombre de mi tía o qué? Bueno, nuevamente reiteramos que la ocupación de nosotros son frente a los bienes que se han perdido por culpa del conflicto armado, pero nuevamente pues ahí lo que habría que averiguar primero es por el estado actual de ese predio, es decir, verificar en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos quién aparece allí como propietario. Y luego de mirar y determinar esto, pues entonces ya ahí sí asesorarse de un abogado para que tome las medidas pertinentes para el proceso de sucesión.
Bien, gracias a María. Varias de las llamadas pues son reiterativas en el tema de cuáles son los hechos victimizantes que están ligados a la restitución de tierras. Recordemos esa diferencia entre abandono y despojo. Bueno, es importante que las personas tengan en cuenta que dentro del universo de hechos que pueden sufrir las personas a causa del conflicto armado, hay dos en específicos de los cuales se ocupa la unidad de restitución de tierras. El primero de ellos es el abandono de sus bienes inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que un grupo armado, al margen de la ley, da la orden, obliga a esas personas o incluso por el mismo contexto, llevan a estas personas a que dejen abandonados y no puedan volver a sus predios. Por otro lado, se encuentra el despojo. ¿Qué busca el despojo? Pues entonces es cuando un grupo armado le quita la propiedad a esta persona, ya sea valiéndose de medios de facto, por ejemplo, amenazas, o incluso por asuntos como sentencias judiciales, actos administrativos, en donde estas personas ya pierden finalmente la propiedad sobre sus predios. Volvamos al tema de cuáles son las entidades encargadas de la titulación una vez ha sido fallada la sentencia del juez para la restitución. En caso de ocupantes de terrenos baldíos adjudicables, el competente es el INCODER, que asumió las funciones del extinto INCORA y es quien titula hoy, ¿cierto?, los terrenos rurales baldíos. Una vez se define por el juez que efectivamente ese terreno es adjudicable y se ha documentado por la unidad porque no está en reserva forestal, porque es un predio que no es un bien fiscal, en fin, lo que se habló ahora, y es adjudicable, le ordena al INCODER, que en un término perentorio, el juez en la mayoría de los fallos ha decidido términos de 15 o 20 días, para que el INCODER adjudique ese predio al reclamante. Y en el caso de poseedores o propietarios, digamos que quien decide es el juez. En caso de poseedores, el juez de tierras, él decide, bien sea liquidar la sociedad conyugal, bien sea la partición de una sucesión, bien sea lo que dijimos ahora, la prescripción adquisitiva, es decir, hacer propietario al poseedor, y le ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que inscriba esa decisión en el folio de matrícula. Felipe, vamos a recibir a Lady, que se encuentra con nosotros también en la línea. Lady, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Cuéntenos su caso. Gracias, mira, mi inquietud es que hace 6 años soy desplazada, ¿cierto? Pues por ciertos hechos y razones, le había comprado a otro muchacho una propiedad, o sea, como una parcelita, ¿cierto? Resulta que por X y razón salimos de allá, pues por el desplazamiento, y dejé mi tierra ya tirada, mi casa, todo lo dejé tirado. El registro de que yo, la comprobante de todo eso, de que yo compré eso, y los testigos son los de la vereda, la comunidad, o sea, ellos tienen unos libros, unos registros donde cada uno figuramos con nuestras propiedades, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer o a dónde me arrimo o qué? Es que a mí, bueno, sí, ya. Muy bien, Lady. Esa solicitud de información, la que tienen seguramente muchos de los demás televidentes que esta tarde están acompañándonos. Lady, 6 años fue desplazada, había realizado la compra de esa parcela y dice que los testigos son los mismos habitantes de la vereda. Sí, primero es decirle a las víctimas que sufrieron este daño por despojo o abandono que no necesita tener documentos que prueben que era propietario o poseedor. No es necesario. Como lo dice Lady, su testimonio ya es creíble, se asume de buena fe y la unidad de tierras entra a indagar, a hacer esas pesquisas, esa investigación. Si lo que Lady dice que en la Junta de Acción Comunal reposan libros, o llama a los demás vecinos de la vereda, hace cartografía social, indaga, investiga y esclarece el caso. También habría que decirle a Lady que el paso a seguir sería ir a rendir la declaración ante la unidad de restitución de tierras. Allí podría acompañar pues, de su declaración y de toda la documentación que tenga en su poder. Todas las personas que tengan alguna inquietud con respecto a este tema pues pueden ser atendidas en la unidad de tierra. Vamos a recordar, y no sé si ya los tendremos en pantalla, las direcciones y los teléfonos de la unidad de restitución de tierras en Apartado, diagonal 100, número 105C-14, en el barrio Ortiz. Ahí está el teléfono y la dirección electrónica. También en Caucasia,
carrera 11, número 1946, avenida Pajonal, también tienen la dirección de correo electrónico. Y por último, vamos a ver si pasamos la página, la unidad de restitución de tierras en Medellín. Aquí tengo entonces las direcciones: Bello, Cáceres, El Bagre, Itagüí. Esa es más bien la unidad de víctimas, pero aquí tengo la dirección de la unidad de restitución de tierras en Medellín. La línea es la 512-0010, está en la carrera 46, número 4766, Centro Comercial El Punto de la Oriental, piso 7. Llegamos entonces al final. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado, a ustedes por habernos visto. Los esperamos el próximo jueves con un nuevo tema en nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Hasta aquí Noticias Telemedellín. Esto es también información de servicio. A las 7:25 tendremos más imágenes para contarles otras noticias, porque en Telemedellín aquí te ves. Feliz tarde.